Bienvenidos a una nueva entrevista de Estrategia y Negocios. Esta vez me acompaña Gustavo Chapela, director de ciberseguridad en Kio Networks. Cuenta con más de 17 años de experiencia como CEO de empresas en la industria de tecnologías de la información, una de ellas enfocada en ciberseguridad. Sus inicios se dieron en el área de desarrollo de videojuegos. En el 2004 sumó su talento como consultor de seguridad de información a Kio Networks, liderando los diagnósticos y soluciones de problemas de seguridad informática. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por este espacio para Estrategia y Negocios. Hola, Gabriela. No, muchísimas gracias a ustedes. Con mucho gusto de estar por aquí y platicarles sobre lo que hemos estado haciendo los últimos 20 años. Con mucho gusto. Claro, ya lo hablábamos fuera de cámara. El tema de ciberseguridad vino a estar ya en primera plana. Desde hace años se venía hablando de esto, creo que desde que nació el Internet estábamos expuestos. Pero ya hoy que estamos en teletrabajo, con esta nueva normalidad que nos trajo el COVID-19, pues se viene a estar como más en la primera plana de los usuarios y de cuidarnos mucho más. ¿Cómo cree usted que avanza este tema en Centroamérica? Realmente el tema es global, porque creo que uno de los fenómenos principales que se dio en todo el mundo a raíz de la pandemia fue el incremento del teletrabajo y de las compras online. Creo que en todos los países pues, se ha incrementado brutalmente las compras online, los negocios por internet. Entonces, eso es lo que ha crecido esa actividad por internet para los usuarios y a su vez pues pone en evidencia mayores riesgos y mayores problemáticas, ¿no? En ese sentido, creo que sí somos un mundo global donde pues Amazon tiene presencia casi en todos los países. Los bancos hoy en día pues están en línea. Entonces, en ese sentido, creo que no hay tanta diferencia entre Asia, Centroamérica, Estados Unidos. Creo que estamos más o menos expuestos a lo mismo y es al crecer tan rápido la presencia en internet, el teletrabajo, el uso de la computadora, pues para trabajar, hasta para comer, ¿no? Mucho, la comida ahora la pedimos por internet, pues eso exponenció los riesgos. Y también mucha gente que de repente sin estar preparada, sin tener hábitos, pues improvisó alguna conexión o algún equipo. Y en ese sentido, pues la seguridad cayó en segundo plano. Lo primero era cómo me conecto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no habría algo especial de Centroamérica o de México. Es un mundo ahora bien global, ¿no? Con estas cosas inimaginables que nos han pasado. ¿Y cómo puedo saber yo que estoy expuesto o que voy a caer en una de estas vulnerabilidades que nos llegan por todos lados, por las redes sociales, por el correo, por todos lados estamos expuestos? Sí, bueno, parte del problema es que como que es difícil darnos cuenta, ¿no? Lo que diría es, todos los que utilizamos internet, utilizamos aplicaciones, estamos expuestos a riesgos, ¿no? Un poco más las empresas que los individuos, y en ese sentido como que tenemos que como tomar precauciones, ¿no? O sea, creo que lo que recomendaría es tomar precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? Son muy de sentido común. Sí, o sea, si yo no conozco lo que me están enviando, a donde me están invitando, pues no meterme, ¿no? Navegar en hoteles, en aeropuertos, tratar de evitar usar el internet, pero sobre todo creo que caemos cuando hacemos algo que no hacíamos normalmente, lo hacemos de forma acelerada, no nos fijamos, y ahí es donde se da mucho el engaño. Hay un tipo de ataque que se llama Business Email Compromise, que los últimos 3 años ha estado haciendo estragos. Es más empresarial, pero es una estafa pues como las de hace 300 años, nada más que la hacen por correo electrónico. Los atacantes hoy están completamente anónimos, protegidos por el anonimato. Entonces, en ese sentido, pues se han creado muchísimos engaños, y si uno baja la guardia, pues ahí es donde se dan los problemas. De hecho, los más afortunados era que habían falsificado las páginas donde daban las estadísticas de la pandemia. Entonces uno se metía ahí para tener información y acababa comprometiendo los datos, ¿no? Porque pues estos pues son organizaciones criminales internacionales a las que estamos expuestos. Entonces yo diría, o sea, ir a lugares seguros, a lugares donde estamos acostumbrados a trabajar, a nuestra empresa, a los bancos con los que trabajamos, y no precipitarnos, ¿no?
Hemos hablado y usted participó también presentando este estudio en nuestro especial de transformación digital. Hablamos de la transformación digital y muchos pensamos el área informática, el área de servidores, el área de ordenadores, pero en realidad la transformación digital pasa por todos los de la empresa, los de la organización. ¿Cómo evangelizar que todos vamos hacia eso y evitar incluso caer en estas ciberamenazas, pero también estar conforme avanzan estas transformaciones de los negocios, no solamente digitales? Sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes retos de las empresas hoy en día. Creo que a pasos agigantados nos estamos acostumbrando y adaptando a esta nueva normalidad que es mucho más digital que hace 5 años, ¿no? Muchas estadísticas que nos muestran el avance en la digitalización. Y en ese sentido, creo que muchas veces la ciberseguridad cae en segundo término. Lo primero es esta transformación hacia los medios digitales, ya sea para distribuir, para vender, ¿no? En los distintos mecanismos que las empresas se involucran. Entonces, creo que desafortunadamente en general la ciberseguridad cae un poco en segundo término, pues las empresas, como tú bien dices, se afecta a la cadena completa de valor de la empresa, se tienen que transformar y esa transformación implica un esfuerzo muy grande que desafortunadamente muchas veces no deja espacio para presupuesto o una estrategia de ciberseguridad y también por ahí es donde se están aprovechando estas redes criminales de la facilidad con la que pueden entrar. En muchos casos, los ataques que vemos son ataques, digamos, muy básicos, muy fundamentales. No sería tan difícil protegerse de ellos, pero pues las empresas al estar sorteando esta situación no alcanzan a tener la capacidad de proteger ni siquiera las cosas básicas. Entonces yo diría que en mi percepción, digamos, la transformación digital acelerada está tomando prioridad y la seguridad viene un poco en segundo término. Ahora, creo que de forma natural, o sea, no me imagino una empresa que diga, oye, tengo que empezar a vender online porque ahora ya no puedo vender en retail, pero espérame, déjame ver qué hago en seguridad antes de hacer nada. No importa que no venda. Pues no, la verdad es que creo que, pues ni modo, así es la situación, hay que transformar el negocio y después protegerlo y sin duda eso está generando dificultades, ¿no? Y sin duda alguna también es importante invertir en la ciberseguridad. No podemos dejarlo todo a lo gratuito, sino que sí hay que hacer una inversión. ¿Cómo hacer para que las empresas sí pongan foco en esto y también en la educación, no solamente en la inversión de algún antivirus o algo, sino que también en la educación de cada uno de los miembros de la organización? Sí, totalmente de acuerdo. Realmente para protegernos en la esfera de cyber o de Internet, no es con buena voluntad, necesitamos invertir. Los atacantes tienen mucha tecnología que utilizan para estarnos vigilando y encontrando nuestros puntos débiles y desafortunadamente sin un presupuesto se puede hacer poco, ¿no? Ahora, hablando de inversiones efectivas, yo lo que siempre recomiendo como primer punto es tener a una persona, por lo menos una, capacitada en seguridad en la organización propia. Porque muchas veces vamos a empresas donde no hay nadie que esté especializado en seguridad, ni una sola persona. Y bueno, es que entonces, ¿cómo se toman las decisiones? Estamos como a merced de proveedores que tal vez no entienden el interés de la empresa. Y yo diría, la primera recomendación es que alguien tome ese rol, ese liderazgo internamente en las empresas, que será también quien ayude a hacer esta comunicación y a preparar los planes, pocos o muchos que pueda hacer la empresa. Eso yo creo que es el punto, o sea, tener una persona que sepa para poder asignar un presupuesto y hacer un plan. Desafortunadamente, en muchísimos casos me encuentro yo con empresas que no tienen ninguna de las dos, ni tienen una persona especializada en seguridad de ningún tipo, ni mucho menos un área, y tampoco tienen una estrategia o un presupuesto, ¿no? Y sí, de repente compran algunas cosas, pero pues porque alguien llegó a venderlas, no necesariamente es lo que tienen que utilizar, ¿no? Ahora, yo, ¿no? Es los servicios especializados de monitoreo. Son servicios 7x24 y ese tipo de cosas sí es muy complejo para una empresa echar a andar un servicio de turnos que tiene 6, 8 personas para estar vigilando la infraestructura todo el tiempo y creo que ahí es donde nosotros aportamos mucho valor a nuestros clientes, comentando ese punto específico que sí es difícil echar a andar para una empresa que tiene otra especialidad.
Malware, ransomware y otros términos ya se están volviendo parte de nuestro léxico del día a día, pero ¿cómo identificarlos y qué es en lo que nos afecta cuando caemos en uno de ellos? Sí, yo destacaría en particular el ransomware, que fíjate que es un ataque, hace 10 años yo nunca, ni conocía el término, nunca lo había visto, y tal vez en los últimos 5 años un poquito, los últimos 3 años se ha acelerado enormemente. Y este ransomware viene de ransom, de recompensa, porque es un ataque donde es una extorsión digital, donde los atacantes capturan nuestra información y nos piden un dinero para liberar nuestra propia información. Ese es el tipo de ataque. Ahora es muy exitoso porque lo único que requiere el atacante es entrar a nuestros sistemas. Una vez que entra a nuestros sistemas, tal vez hace 5 años se metían a los sistemas y luego no sabían exactamente qué hacer, pues era un chino y se metía y ni hablaba español y no entendía la naturaleza de la empresa y aunque se haya metido no sabía qué hacer. Hoy en día este ataque, desafortunadamente, aunque no entienda nada de la empresa, si había una debilidad que le permitió acceder a la empresa o engañó a alguien para hacerlo, corre este programa, es un malware, pero corre este ataque que lo que hace es en mi misma computadora o en mi mismo servidor, encripta los archivos, no se los roba, no los ve, nada más los encripta, ¿no? Con una fórmula para que queden protegidos. Pues sí, pero una vez que hace eso, solo el criminal puede acceder a los archivos, no nosotros, nadie puede acceder. Y lo que hacen es decirnos, pues si no me das un dinero, no te doy la llave para que tú mismo veas tu propia información. Es como ridículo, pero eso es lo que están haciendo. Ha tenido impacto a nivel mundial en cuestiones de infraestructura crítica para los países, hospitales, son billones de dólares los que se están generando en pérdidas para las empresas, ¿no? Y millones de dólares en estas recompensas, porque hay empresas que de repente, imaginemos que todo el sistema, hay un sistema que controla la logística de la empresa, ¿no? Y todos los envíos están coordinados por ese sistema, y cae este ataque, nos quedamos sin ese sistema, no está disponible porque queda ahí blindado, y la empresa tiene dos, y por alguna razón no lo puede recuperar, ¿no? Porque, digamos, si tuviéramos unos respaldos adecuados, pues podríamos borrar eso y ponerlo. En muchas empresas no están preparadas, ¿no? Y a veces hasta el cifrado también cifra los respaldos, no solo, entonces no hay cómo recuperarlos, ¿no? Pero entonces nos quedamos sin esos sistemas y tenemos pérdidas, pues día con día que no podemos operar y no podemos mover la mercancía. Y cualquier empresario de repente se ve en esa situación y dice, a ver, me están pidiendo $50,000 y con eso recupero mis sistemas o lo que me costará a mí reinstalar, poner la información manual, reprogramar todo, me voy a tardar un mes sin operar y desafortunadamente a veces el empresario, digo, hay un tema ético ahí de financiar a estos criminales, pero hay un punto en el que la única opción para sobrevivir de la empresa es pagar esa recompensa, ¿no? Y que dicho sea de paso, estos criminales pues, resultan simpáticamente ser criminales muy honestos, porque cuando les pagan sí mandan las llaves, ¿no? Entonces, eso lo hace peor porque la gente a veces es la única salida. Ese ataque ha sido muy fuerte. A mí me ha tocado, no en la tele, no en las noticias, sino ver casos, sobre todo clientes nuevos que llegan y afectados, no, por ejemplo, despachos de abogados que todos los expedientes de todos los casos de los últimos 10 años no los pueden consultar. Es una cosa terrible. Empresas que el ERP, donde está todo el sistema de facturación, la nómina, no lo pueden usar. Entonces, realmente es un ataque que además, digamos, todo esto empezó así, si nos acordamos hace 20 años, algo así en las películas, que había un niño ahí que atacaba al FBI, no sé qué, era como de diversión, era como un reto intelectual, esto de hackear, y no había tanto cómo lucrar con ello, fuera de hacer daño y de destruir. Con este tipo de ataque, lo que han descubierto las organizaciones criminales es cómo monetizar su ataque. Y lo monetizan directo, porque dan una cuenta de estas de criptomonedas, donde de forma anónima, internacional, se hace el depósito y ellos después mandan las llaves. Entonces, ese ataque, la verdad, ha sido sorprendente el impacto que ha tenido. Y además, de repente uno decimos, no, pues yo estoy en El Salvador, o estoy en Panamá, o estoy en México, pues estos rusos, ¿qué me van a hacer a mí? Ni saben que existo. Desafortunadamente, todos estamos en Internet. Y un ruso, alguien de Corea del Norte, alguien de China, puede estar revisando las páginas de Internet, aunque no estén en su idioma. Y entonces todos estamos expuestos. Si nuestra página, digamos, es la más débil de las que está arriba, el ruso va a encontrar esa debilidad
Y eso es un poco lo que a veces no somos conscientes, ¿no? De que al estar haciendo estos nuevos negocios y estar habilitando esta nueva economía y transformación digital, estamos expuestos a todo el mundo, a cualquier atacante, ¿no? Por ejemplo, en particular en México, en mis clientes, en todos los ataques de ransomware que hemos visto, provienen del extranjero. No son ataques hechos aquí directamente por mexicanos. Y usted mencionaba un punto clave en lo que estábamos hablando, además de cómo nos afecta y cómo entran a los sistemas y cómo hacen, nosotros mismos podemos caer por nuestros propios hábitos en Internet. Depende de las conexiones, depende de lo que compartamos. Entonces, aunque uno piense y diga, yo no tengo ni un 5 en el banco, o no soy una persona influencer o algo, sí puedo ser parte de estas amenazas. Sí puedo caer y sí pueden ocupar mis datos para cualquier otra información, no necesariamente para robarme algo a mí, sino que para utilizar mis datos. Sí, sin duda. Y tal vez ahí la recomendación para cualquier persona es lo que se llama un segundo factor de autenticación, que es un token. Hoy en día muchísimas aplicaciones lo permiten, ¿no? Por ejemplo, pues digo, Google es una marca muy dominante, es gratis el token de Google y uno lo instala en el teléfono y eso es compatible con muchísimas aplicaciones y entonces ya no corre uno el riesgo de la pura contraseña, que como hay tanta contraseña, pues todas le ponemos 1, 2, 3, 4 y luego los atacantes las adivinan. A la hora de tener el token, que nuevamente está en el teléfono que traemos siempre, yo creo que yo salgo de mi casa antes sin la cartera que sin el teléfono, ¿no? O sea, hoy en día no podemos vivir sin el teléfono. Entonces ahí mismo está el token y al tener doble factor de autenticación, no hombre, es un nivel de protección muy alto el que nos da. De hecho, los bancos en todos los casos ya lo hacen obligatorio, ¿no? Bueno, algunos tienen unos aparatitos viejitos, pero ya casi todos están en el teléfono. Esa sería la principal recomendación. O sea, normalmente caemos por malas contraseñas, entonces ya sea por usarlo del token, vale muchísimo la pena. El nivel de protección es así muchísimo mayor. O tener una aplicación que nos administre las contraseñas para usar contraseñas distintas, porque luego, como ven, sale ahí en las noticias que Sony fue capturado y le robaron todos los... Y bueno, nuestro hijo estaba en el PlayStation o cualquier otra, ¿no? Hay miles de comunicados de este tipo. Y entonces llevaron esa contraseña que le pusimos a nuestro hijo y resulta que es la misma contraseña que usamos en otro portal. Y esas contraseñas las empiezan a utilizar. Entonces, por eso se recomienda usar contraseñas distintas en cada lugar, ¿no? Entonces, ese sin duda es, yo creo que uno de los puntos donde a los usuarios normales más nos atacan y de hecho también a las empresas. Este último problema que hubo en Estados Unidos de los oleoductos, había una contraseña débil y por ahí entraron una cosa de este tipo, ¿no? O sea, un ataque pues muy básico y ya después de ahí entraron para justamente instalar este ransomware, ¿no? Ya hemos hablado de todo lo que debemos hacer como usuarios y todo. Entonces ahora lo que le pido es, ¿cómo es que apoyan desde Kio Networks a las empresas? Que nos cuenten cómo es que están ustedes con estas soluciones. Sí, claro. Nosotros damos un apoyo integral, o sea, un apoyo llave en mano para solucionar todas las necesidades de ciberseguridad de nuestros clientes. Yo diría que principalmente en tres esferas. Una es la esfera estratégica, donde damos consultoría y ayudamos a que nuestros clientes entiendan qué deben de hacer, qué planes, qué deben implementar, en qué plazos. Eso muchas veces ayuda a entrar al problema. Y en segundo, la tecnología, ¿no? Les facilitamos escoger e implementar las distintas tecnologías. Desafortunadamente en cyber hay muchísimas tecnologías específicas para protegernos, 15 o 16 distintas, es bien difícil entender ese ecosistema. Y por último, que es nuestro servicio estrella, que es el SOC, el Security Operations Center, donde nuestros ingenieros que están monitoreando 7x24, pues se conectan a la empresa y ayudan a estar revisando constantemente que no haya amenazas y neutralizarlas. Pero normalmente lo que tratamos de hacer al platicar con nuestros clientes, pues es entender dónde están sus necesidades y resolver cualquier problema de ciberseguridad que tengan. Gracias, Gustavo, nuevamente por este tiempo. Ha sido una entrevista breve, pero súper enriquecedora. Además que si quieren leer más sobre esto, estamos en la revista Estrategia y Negocios en Transformación Digital. También ahí estamos mostrando un estudio que Kio Networks hizo sobre ciberseguridad para que lo puedan consultar. Y como siempre, a ustedes, Kio Networks, bienvenidos a Estrategia y Negocios.
No, muchísimas gracias, Gabriela. Estrategia de negocios, ahí está toda la información.